Amén. Buenos días a todos. ¿Cómo estamos? Qué bendición. Qué bueno poder estar aquí el día de hoy, en este día que hemos preparado un servicio especial, un servicio para aquellos que están visitándonos por primera vez en esta iglesia. Por favor, yo quiero que si puede levantarme su mano o ponerse de pie, quiero saludarlo personalmente, reconocerlo. Gracias, bienvenida. Bienvenida. Si hay alguien más que bienvenidos. Gracias, bienvenida a esta familia. Gracias, que Dios los bendiga. Qué privilegio, bienvenidos también acá al frente. Qué privilegio, por favor tomen su lugar, poder estar hoy juntos y tener esta visita tan especial de ustedes que fueron invitados por algún amigo, algún pariente, algún vecino, fueron invitados para el día de hoy. Y seguramente sabrán que hemos estado orando por ustedes, hemos estado pidiéndole a Dios que este día haya algo especial. No solo lo que aquí presentó Andrea y Douglas en ese testimonio tan especial en el cual han visto la mano de Dios en su matrimonio joven, y les falta mucho para ver aún la mano de Dios en su matrimonio, en su vida juntos. No solamente lo que van a escuchar y pueden escuchar con mucha gente acá, con muchos amigos y hermanos de esta congregación, que hemos visto a Dios obrar de una manera poderosa, tremenda, extraordinaria en nuestras vidas. Lo más importante es que podamos conocer a Dios, conocer a Jesucristo, caminar con Él y tener una vida diferente. ¿En qué aspecto? No en que nos cambian el nombre o se nos rejuvenecemos, ¿verdad? Que a veces sucede, ¿sí? o pasan cosas diferentes en el día a día. Tenemos que seguir yendo a trabajar, ¿verdad? Hay que seguir lidiando con los bloqueos, ¿sí? Pero pasa algo en el corazón, pasa algo en el interior del ser humano, en ese conocer, en ese caminar con Jesucristo, que lo transforma, que lo cambia. Y eso es lo que nosotros pretendemos acá en esta iglesia, una transformación que sucede desde adentro de la vida, que sucede por la acción y la obra de nuestro Señor Jesucristo, que sucede por el conocimiento de la palabra de Dios, por la obra del Espíritu Santo, y empieza a generar una vida diferente que afecta a nuestra casa, afecta a nuestra familia, y que eventualmente sabemos que está afectando empresas, está afectando la sociedad, afecta a nuestro vecindario y afectará a nuestra nación. Así que bienvenidos a Iglesia El Shaddai en esta mañana. Yo quiero que le demos un fuerte aplauso al Señor por aquellos que hoy están aquí, invitados especiales de nuestros hermanos y amigos. Nosotros hacemos algo todos los domingos. Como hemos dicho, somos una iglesia cristiana, y al ser una iglesia cristiana queremos decir también que somos una iglesia bíblica, una iglesia que su fe, su confianza la pone en la escritura que está acá en la Biblia, la palabra de Dios, y hacemos una confesión cada domingo. Así que yo le voy a pedir que tome la Biblia en su mano, los que la trajeron y los que la tengan ahí en un dispositivo electrónico, para que pueda hacer esta confesión. Decirles que la Biblia para nosotros aquí en la escritura, aquí en la iglesia de Shaddai, lo que creemos es que la escritura es inspirada por Dios y que a través del Espíritu Santo ha sido revelada a profetas, ¿verdad? Y apóstoles a través de la historia, y que para nosotros la Biblia es totalmente confiable para que pueda regir nuestra fe y nuestra vida. Así que de aquí es donde sacamos nuestro sustento de fe, y de aquí es donde sacamos la instrucción para lo que debemos hacer, vivir, decidir, ¿verdad? Y caminar. Así que yo le voy a pedir que hagamos nuestra confesión de fe. Vamos a decir: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Tengo lo que mi Biblia dice que tengo y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy
la leeremos, la escucharemos, la obedeceremos, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios transformará mi vida para siempre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y también le damos la bienvenida a quienes nos reciben a través de las redes sociales, de las plataformas digitales, en donde quiera que estén. Dios los bendiga. Yo quiero que abramos nuestra Biblia en el libro de Jeremías, en el capítulo número 31. Jeremías 31. Y vamos a leer ahí un versículo, el cual le pido a Dios hoy, les ruego a Dios que abra nuestros oídos, que abra nuestro corazón, que este versículo que vamos a leer resuene en tu corazón y en tu mente, no solo el día de hoy, sino que resuene en ti durante décadas, durante todo lo que Dios te dé de tiempo de vida en esta tierra. Así que vamos a leer todos juntos. Dice la Escritura: hace ya mucho tiempo el Señor se hizo presente y me dijo: yo te amo con amor eterno, por eso te he prolongado mi misericordia. Otra vez, hace mucho tiempo el Señor se hizo presente y me dijo: yo te amo con amor eterno, por eso te he prolongado mi misericordia. Amén. Cuando nosotros leemos este versículo, obviamente el profeta Jeremías está recibiendo una palabra de parte de Dios hacia el pueblo de Israel, y que la deje escrita para nosotros, para que no sea de sustento, no sea, como decía el pastor David hace un momento, una promesa en la cual nos podamos sostener, una promesa en la cual podamos pasar un momento difícil en la vida, un día duro, una temporada dura, una temporada difícil. Esto es lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel. Estaban teniendo un tiempo muy difícil, un tiempo de desolación, un tiempo de escasez, un tiempo donde todo se miraba ya imposible prácticamente, donde estaban a punto de ser invadidos por un imperio extranjero y donde sabían que los iban a desarmar completamente, los iban a despojar de todo, ¿verdad? Y podían incluso, como habían visto ellos y escuchado ya de lo que este imperio hacía en otras naciones, de separar las familias, llevarse a los hijos hacia otro territorio y dejar desgarradas las familias. Por supuesto, incluso con aquella condición de que los hombres eran los soldados o los que tenían que ir a dar muchas veces la batalla y podían morir en esa batalla. Así que Dios les hace una promesa y les dice: con amor eterno te he amado, con un amor eterno yo te amo, y por eso te voy a prolongar mi misericordia, por eso yo te voy a alargar mi misericordia. Cuando yo leía esta escritura, miraba mi propia vida, veo la vida de muchos de los que están acá y seguramente de los que hoy también nos visitan por primera vez, de aquellos que han sido invitados. Quizá ya no deberías de estar presente en esta tierra. Posiblemente ya deberías de haber muerto por alguna enfermedad o por alguna acción de violencia. Posiblemente ya no tendríamos que tener familia, ¿verdad?, presente. Hubiera sido una separación, un divorcio, yo qué sé, una situación donde nos separamos por alguna razón en la vida. Quizá momentos en los cuales hemos pensado que estamos abandonados o que nos sentimos solos. Y esta promesa del Señor llegó en un momento donde este pueblo necesitaba escuchar algo que lo sostuviera en medio de su tribulación, que lo sostuviera en medio de una prueba difícil, que lo sostuviera en medio de los problemas. Y Él le dice: yo te he amado con un amor eterno, por lo tanto te voy a extender mi misericordia. Para muchos de nosotros esa misericordia fue extendida en el día en que todavía pudimos conocer a Jesús, en el día en que todavía pudimos nosotros venir a tener una nueva vida a través de haber creído en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El día viernes y unos días antes, ¿verdad?, yo escuchaba al pastor Gustavo Solares contar parte de ese momento de su testimonio donde él conoció a Cristo Jesús.
Y esa es la misericordia de Dios que se manifiesta en un momento donde Él ya tenía un decreto oficial, ¿verdad? De que ya no tenía que existir por razón de su vida anterior y de todo lo que en ese momento había hecho. Si quieren, ustedes pueden venir con Él después a preguntarle, ¿verdad? Que les cuente su testimonio. Pero yo entendía eso, porque yo en ese momento, cuando eran esos años turbulentos de la guerra civil en Guatemala, ¿verdad? Conocí a mucha gente que estaba metida, miren, como dicen a veces, no sé si todavía se dice, hasta el case, estaban metidos de cabeza en unas situaciones terribles, terribles, tanto de un lado, del lado de la guerrilla, ¿verdad? Como del lado del ejército y de los que estaban hacia el otro extremo. Y conocía de ambos lados, y gente que realmente tenía un decreto de muerte sobre ellos. Uno u otro los estaban buscando para matarlos, para llevárselos, ¿sí? Y muchos de ellos, bendito sea el nombre del Señor, conocieron a Jesús. Pero no era porque se lo merecieran, como bien se ha dicho anteriormente acá. No era porque fuera un merecimiento, es sencillamente porque hay un amor. El amor de Dios, que dice la Escritura, es eterno. Es un amor eterno, y este calificativo lo dice todo. Porque no es un amor que nosotros podemos dar, no es un amor que podemos encontrar en otras personas, no es un amor que podemos encontrar en este mundo. En este mundo, ¿verdad? Si bien nos va, encontramos quien nos quiera, nos acepte, nos ame, ¿verdad? y podamos pasar muchas décadas juntos. Podamos pasar, como decimos cuando nos tomamos los votos matrimoniales, ¿verdad? Hasta que la muerte nos separe, ¿sí? Tenemos esa bendición, muchos o aspiramos a esa bendición en nuestra vida, de encontrar un amor verdadero que nos acepte, que nos crea, que nos tolere, que nos perdone. Pero no es tan fácil, no es sencillo, no se encuentra a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Y no se puede ir a encontrar a cualquier lugar. Personas que oía una canción hace poco, ¿verdad? Y entonces alguien decía, hablaba de lo romántico, ¿verdad? Y decía, reloj, no marques las horas, ¿verdad? Y me hizo meditar, me hizo pensar, qué bonito ese momento tan especial, ¿verdad? En el cual el tiempo no pasa, en el cual estoy con ese ser amado, ¿verdad? Y que se detenga el reloj para que no se vaya, ¿sí? Pero después uno cae en la realidad y sabe que se aburre. Sabe que esa ilusión pasa. Ese momento, eso termina en un momento determinado. O sea, eso llega y se topa en el momento en que hay que afrontar una responsabilidad, tal vez, o un problema. Y ahí es donde se va a ver si hay verdadero amor. ¿Sí? Entonces yo decía, Señor, ¿cómo es esto? Porque solo tu amor es eterno. Ese es el verdadero calificativo. Le llamamos ágape o como las palabras en griego que definen amor. En la Escritura se habla del amor ágape, el amor filial, el amor erótico o eros, ¿verdad? Pero el amor de Dios es el amor eterno. Y esta es la mejor calificación que podemos tener. Porque es un amor que trasciende no solo el tiempo, ¿sí? No solo el espacio, no solo el pasado, el presente y el futuro. Trasciende el reino natural y el reino espiritual, ¿sí? Y la verdadera manera en que lo podemos entender o comprender esta palabra eterno es que va más allá de toda dimensión. Está más allá de la dimensión, de cualquier dimensión. Y por eso Él dice, con amor eterno te he amado. Es un amor que trasciende cualquier momento, cualquier espacio, ¿sí? Y cualquier dimensión. Solo Dios es y puede dar esa clase de amor. En la palabra, en la carta a los Efesios, capítulo número 3, Efesios 3:17, dice la Escritura. Carta a los Efesios, capítulo 3, verso 17.
en la segunda parte, para que arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Es un amor que no podemos encontrar de manera natural. Es un amor que no vamos a encontrar en ningún ser humano, que no lo podemos producir nosotros, solo puede venir de Dios. Y por eso es que la promesa de Él es: con ese amor eterno que te he amado, por esa razón te voy a prolongar mi misericordia. Porque aquí hay un aspecto que debemos entender de parte de Dios. Dios es justo, Dios es justicia, de Dios proviene la justicia. Y en la justicia de Dios nosotros merecíamos la muerte, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. La consecuencia de pecar es morir. Y esa es la justicia divina, se manifiesta de esa manera. Estábamos completamente separados de Dios. Estábamos totalmente fuera de la voluntad de Dios, desarraigados de ese corazón y del amor de Dios. Pero el Señor nos alcanza porque por su amor, dice, extiende sobre nosotros su misericordia. Porque la misericordia de Dios, o la palabra misericordia, el concepto de misericordia, significa que no vamos a recibir aquello que merecemos. Yo te pido por un momento que pienses, ¿qué es lo que tú te mereces de acuerdo a tus acciones, de acuerdo a tus hechos? ¿Qué es lo que tú te mereces de acuerdo a los pensamientos que tuviste hoy en la mañana cuando te despertaste? ¿Qué es lo que tú te mereces de acuerdo a lo que hiciste esta semana? Si hoy estuvieras delante de un juez y pudiera ahí proyectarse, ¿verdad?, en la imagen de lo que pensaste, del corazón, de lo que deseaste, ¿sí? Y si la justicia dice que cada uno debe recibir aquello que da, o ¿cómo es? Cosechar lo que se siembra, ¿sí? Recibir de vuelta lo que se hace. ¿Qué mereceríamos nosotros? Piensa por un momento. ¿Merecerías que hoy te elogiáramos? ¿Merecerías que hoy te saquemos aquí en un anda en hombros? ¿Merecerías que te diéramos un premio al buen corazón, a la buena conducta, a los buenos pensamientos, a las buenas palabras? ¿Qué mereceríamos nosotros? Pues Dios está hablando y te dice: con amor eterno te he amado, por lo tanto también te extiendo mi misericordia. Te extiendo mi misericordia para que no recibas conforme a tus actos, para que no recibas conforme a tus pecados, para que no recibas conforme a tus acciones, para que no recibas conforme a lo que te mereces, para que no recibas conforme a las consecuencias de todo lo que has sembrado en tu vida. Te extiendo mi misericordia. Te extiendo mi misericordia. Yo podría decir: no, Dios, yo no quiero misericordia, yo quiero juicio, yo quiero justicia, ¿sí? Dame lo que me merezco. Alguno diría eso con toda certeza, con toda valentía. O podríamos nosotros hoy decirle: Señor, yo recibo tu misericordia, porque sé que merezco algo que no es bueno. Sé que merezco castigo, sé que merezco de parte de tuya y de los demás también a los que he afectado en mi vida. Merecería que si me devolvieran lo que yo he hecho contra ellos y contra ti, aún contra mi propio cuerpo, ¿sí? Sería muerte. Pero al recibir tu misericordia, Señor, tú me das una muestra de ese amor eterno, de ese amor que trasciende toda dimensión. Yo quiero que veamos una historia bíblica. Una historia bíblica. Porque si tú estás aquí hoy, es porque Dios quiere manifestar ese amor sobre tu vida. Si tú estás aquí hoy, es porque Dios quiere manifestar sobre ti ese amor. O también porque lo estás buscando. Amén. Sea porque hayas venido algo forzado o porque lo estés buscando, Dios quiere mostrarte su amor
y mostrarte su misericordia. Veamos esta historia en el segundo libro de Crónicas, capítulo número 33. Segundo libro de Crónicas, capítulo número 33. Y en la Biblia, los libros que se llaman Reyes y Crónicas hablan, y también primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, primer libro de Crónicas y segundo libro de Crónicas, son libros que están enfocados en la historia de los reyes de Israel, principalmente en Saúl, David y Salomón, primeramente, que son los primeros tres reyes de Israel, del Israel unificado, o del Israel cuando estaba completo como territorio en aquel entonces. Y luego, tanto Reyes como Crónicas nos hablan de los reyes que existieron en cuando el reino se divide y se vuelve dos reinos, uno en el norte y uno en el sur. Ahí habla de esos reyes, de los que estuvieron tanto en el reino del norte, que se siguió llamando Israel, y en el reino del sur, que se le denominó el reino de Judá, porque de ahí era la descendencia del rey David, para que pudiera sostenerse la palabra, la promesa de Dios de que en la descendencia de David seguiría estando en el trono de Israel. Y entonces hay una característica, todo esto es para llegar a esto, a lo que quiero decirles en este momento, es una característica que se nombra siempre que va a haber un nuevo rey, siempre que va a asumir un nuevo rey en cualquiera de los dos reinos. Se dice a qué edad asume ese reinado, de quién era hijo y si hizo lo bueno o lo malo ante los ojos de Dios. En muchas versiones dice, y este rey hizo lo recto ante los ojos de Dios. Así es como lo tipifica, ¿verdad? Muchas califica, ¿verdad? Muchas veces la palabra. Este rey hizo lo recto. Hizo lo que estaba de acuerdo a la palabra de Dios. Hizo lo que estaba de acuerdo a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios. Y si no, dice que ese rey hizo lo malo ante los ojos de Dios. ¿Sí? Esas son las dos características que vamos a leer. Y vamos a ver que muchos reyes, más reyes o sea, la mayoría de ellos hicieron lo malo ante los ojos de Dios que lo recto ante los ojos de Dios. Pero de repente hay aquí un personaje que hace algo diferente, vamos a decir diferente o inusual a los demás reyes que narra la Biblia. Este se llama Manasés. Y dice la escritura, voy a leer los primeros versículos del capítulo 33. Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. Pero hizo lo malo a los ojos del Señor y cayó en las repugnantes prácticas de las naciones que el Señor había expulsado de la presencia de los israelitas. Pues volvió a levantar los lugares altos que su padre Ezequías había derribado y levantó otros altares a los Baales. Hizo imágenes de acera y adoró a todo el ejército de los cielos y le rindió culto. Edificó también altares en el templo del Señor, del cual había dicho el Señor: mi nombre estará en Jerusalén para siempre. Y en los dos atrios del templo del Señor levantó altares a todo el ejército de los cielos. En el valle de Ben-Gijón ofreció a sus hijos en holocausto, invocaba a los espíritus, practicaba la adivinación y consultaba a agoreros y encantadores, con lo que excedió su maldad a los ojos del Señor y despertó su ira. ¡Wow! Yo creo que tiempo le faltó para hacer más maldades. ¿Sí? Cuando uno lee todo esto, mira uno a un hombre totalmente opuesto a la ley de Dios. Un hombre que vive en una nación, vive dentro de un pueblo que fue levantado por Dios para adorar a Dios, para conocer a Dios, para amar a Dios con todo su corazón. Aquella famosa escritura, ¿verdad?, que se cita en la mañana y en la tarde. Amarás al Señor tu Dios, o empieza, ¿verdad?, de esta manera: oye Israel, ¿sí? El Señor tu Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, ¿sí? Pero ese Manasés como que dijo: no, yo me voy al otro extremo, ¿sí? Yo no solo me voy a pringuear de agua, ¿verdad? Yo me voy a meter al río, pero de lo malo, ¿sí? De hacer las cosas malas, de estar opuesto a Dios en todo sentido.
Y dice que empezó con las cosas repugnantes que hacían las naciones que estaban antes de Israel. Esas cosas repugnantes tenían que ver con todo lo que era pecados de tipo sexual, ¿verdad? Todo lo que tenía que ver con un montón de aberraciones, y no solo de idolatría, sino también de aberraciones de la vida sexualmente, comer lo que no sabía qué comer, o sea, cualquier cosa, todo lo que estuviera opuesto a la ley que Dios había dado, ¿sí? Y no solamente dice que levantó lugares altos, sino que puso esos lugares, esos altares, dice, en el templo de Dios. Él metió esos altares paganos, metió esas esculturas, esos ídolos, los metió al mismo templo de Dios, ¿sí? Y después dice que ofreció a sus hijos en holocausto. Esto es un sacrificio humano de sangre, que obviamente era una religión totalmente, era requerido, ¿verdad? En religiones opuestas a la voluntad de Dios, opuestas al amor de Dios. Donde la voluntad de Dios es cuidar a los hijos, instruirlos en el camino del bien, ¿verdad? De la misericordia. No. Con tal de obtener, yo que sé, protección para él, más lujos, más dinero, ¿verdad? Más mujeres, yo que sé. Dice que sacrificó a sus propios hijos, los presentó en holocausto delante de dioses, de ídolos, de demonios en este caso. Así que invocaba espíritus, dice, practicaba la adivinación, consultaba agoreros. Excedió, dice, excedió. Qué terrible cuando dicen, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, ¿va? Ya eso es malo, ¿sí o no? Ya eso es un mal currículum, ¿verdad? Para la vida. No, este dice, excedió. ¿Sí? Excedió esa maldad. Pero veamos lo que dice en el versículo número 11. Para colmo, dice, perdón, estamos en el versículo, no, es que ya no terminé de leer el 7. Para colmo mandó a hacer una imagen fundida y la puso en el templo de Dios, del cual Dios había dicho a David y a Salomón su hijo: en este templo y en Jerusalén, ciudad que elegí por encima de todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y pueden leer lo que dice los siguientes versículos. Pero luego dice la Biblia en el 9, Manasés hizo que Judá y los habitantes de Jerusalén, Manasés hizo que Judá y los habitantes de Jerusalén se descarriaran y cometieran peores cosas que las naciones que el Señor había destruido a la vista de los israelitas. O sea, que Manasés, no solo él quería pecar, sino que todo el pueblo, toda la nación pecara con él, ¿sí? Y los animó, los alentó, dice, les mandó, ¿sí? Les propició, ¿verdad? Para que todos los habitantes de Judá y de Jerusalén cometieran peores cosas que las naciones que el Señor había destruido a la vista de los israelitas. Ni siquiera los pecados ya de por sí de idolatría, sino hay que exceder a los malos. Hay que exceder a los que ya son malos, a los que ya son mundanos, hay que ser peores que ellos. Mi papá, cuando hablábamos hace algunos días, hablábamos con mi esposa un poquito y recordando a mi papá. Mi papá era la oveja negra de la familia, 8 hijos de matrimonio oficial de mi abuelo, que tampoco no era tan oveja. Ese era más, bueno, mejor no digo otras cosas Pero mi papá era la oveja negra de esos 8 hermanos, ¿sí? No era oveja, por supuesto, ni siquiera oveja, porque por lo menos la oveja es mansa, aunque sea negra, ¿sí? Pero así le decían. Y era pues un hombre que había tenido una vida bastante libertina, ¿verdad? En todo sentido. Y obviamente un día pues Dios lo cambia, Dios transforma su vida en el camino de algo también malo que le estaba pasando, a una enfermedad, una cirrosis desangrante que lo estaba ya matando. Dios hace un milagro extraordinario, sanándolo, salvándolo, ¿sí? Y él siempre decía algo cuando orábamos juntos y estábamos los hermanos, ¿verdad? Él siempre decía algo.
Señor, yo te doy gracias porque yo siendo tan malo tuve buenos hijos. Y no es que fuéramos buenos hijos, sencillamente es que por la misma razón de que él estaba en lo que estaba, ¿verdad? Nos empujó a muy temprana edad a buscar del Señor. Y la misericordia de Dios, con amor eterno te he amado. Por lo tanto, extendí sobre ti mi misericordia, ¿verdad? Se consiguió a una mujer cristiana. Que por qué que se juntaron, pues eso ya es otra historia. Eso lo vamos a preguntar allá cuando lleguemos con el Señor, porque allá están ambos. Porque mi mamá sí era de oración, sí era una mujer que buscaba al Señor, sí era una mujer de búsqueda del Señor, ¿verdad? Y dije, ¿por qué no te casaste con un cristiano? ¡Con un pastor! Le decía yo, tal vez me hubiera llamado de otra forma, ¿verdad? Más bíblico. ¿Sí? Estudió un seminario bíblico en presbiteriano en Panajachel, no, bautista, perdón. Estudió ahí. Yo dije, pero ¿por qué no se casó con un misionero? Tal vez así alguien, de repente viviríamos con visa allá ¿sí? Posiblemente no estaría hoy aquí con ustedes, no tendría la esposa que tengo, la hija que tengo, ¿sí? Y haber vivido la vida que he vivido. Pero yo veo esa promesa de Dios: con amor eterno te he amado, por tanto extendí sobre ti mi misericordia. ¿Y cuál fue la misericordia de Dios? Darle una mujer piadosa a un hombre impío. Yo no lo entiendo. ¿Usted lo entiende? ¿Ah? Yo no lo entiendo. Solo entiendo que el amor, ese amor eterno de Dios, sobrepasa las dimensiones, sobrepasa nuestro pensamiento. El amor de Dios dice que excede todo conocimiento. ¿Cómo así? ¿Sí? Y de ese hombre, obviamente, por lo menos nosotros con mis hermanos, conocer al Señor. Llegar a conocer al Señor temprano en la vida. No cuando ya estaba todo destruido, no cuando ya habíamos hecho pedazos nuestra vida, sino antes de empezar por lo menos a levantar, ¿verdad?, las paredes. ¿Sí? Y esto es lo que creo yo, ¿verdad? Otra vez, con esa misericordia de Dios que nos alcanza, tenemos que entender lo que sucede en nuestra vida. Obviamente, nuestra fe viene de nuestra mamá. Caminar con el Señor viene de nuestra mamá. Y que mi papá haya conocido al Señor viene también de mi mamá. Dice la Escritura, para seguir leyendo con esta parte de la Biblia, dice en el versículo número 10, no, verso 11 dice: pero por eso el Señor lanzó contra ellos a los generales del ejército del rey de Asiria. El verso 10 dice: el Señor habló con Manasés y con su pueblo, pero ellos no le hicieron caso. Verso 11: por eso el Señor lanzó contra ellos a los generales del ejército del rey de Asiria, y estos aprisionaron a Manasés con grilletes y encadenado lo llevaron a Babilonia. Aquí pasa algo bien tremendo, ¿verdad? Porque Dios utiliza al rey de Asiria para apresar a Manasés, para llevárselo, dice, encadenado y meterlo en prisión. Y ahí adentro de la cárcel algo sucede. Dice el verso número 12: pero en su angustia, diga conmigo, pero en su angustia, otra vez, pero en su angustia, oró al Señor su Dios y se humilló totalmente en la presencia del Dios de sus padres. Amén. Verso 13: Dios oyó su oración. Dios oyó su oración. Con amor eterno te he amado, por tanto extendí sobre ti mi misericordia, te prolongué mi misericordia. En su angustia él oró al Señor, se humilló totalmente en la presencia del Dios de sus padres. Dios oyó su oración y le respondió. Diga conmigo: y le respondió. Y le respondió. Hoy es el día para que Dios responda a tu oración.
si en tu angustia, en tu necesidad, en tu tribulación, en la prueba que estás, en la dificultad que estás, en el aprisionamiento que pueda tener la vida, los pecados, el diablo mismo sobre tu vida, oras al Señor, yo creo con todo mi corazón que Él te va a escuchar y te va a responder. Y le respondió, permitiendo que volviera a Jerusalén y recuperara su reino. Así, Manasés reconoció que el Señor era Dios. Amén. Así reconoció él que Jehová, Yahvé, ¿verdad?, es Dios. Cuando yo pienso en ese momento de 1984, donde yo todavía no estaba muy pichón, estaba muy joven, ¿sí? Por supuesto, siempre me llamó la atención, ¿verdad? Cuando yo estudié en un colegio religioso, ¿verdad? Y cuando me invitaba ahí el sacerdote, ¿verdad?, porque había que tener como reuniones con él cada cierto tiempo. Entonces, y me invitaba y me empezaba a hablar de que si de repente yo por ahí encontraba que tenía vocación, y entonces, para ver si era candidato ahí elegible para ir a un seminario y todo eso, ¿verdad? Yo decía, me llama la atención, ¿verdad? Me llama la atención estas cosas de Dios, pero yo creo que no, yo quiero hacer algo más, ¿verdad? O sea, yo quiero tener novia, casarme, ver qué hago, o sea, ver si algunos voy a estrellar un par de carros, no sé, o sea, no me llama la atención ser tan bien portado. Y así como que me tiraban, ¿verdad? Pero allá adentro algo decías, eso de Dios me llama la atención, ¿verdad? Y decía, no, no miraba, no conocía, por supuesto. Pero en un momento de tribulación, como les digo, mi papá metido en un sanatorio, ya con un diagnóstico de muerte, desangrándose por esa cirrosis que tenía por su alcoholismo, y yo por otro lado, ¿verdad?, diciendo, no, yo no quiero estar aquí cuando se muera, no me interesa verlo morir, no quiero hablar con él, no quiero despedirme, ¿verdad? También tenía mucho resentimiento contra él. Así que para poder escaparme, ¿sí?, acepté ir a un retiro. Dios y sus cosas. Amén. Acepté ir a un retiro justo en esa fecha, qué casualidad. Que no eran todas las semanas, por supuesto, no eran todos los fines de semana, pero justo ese había un retiro. Así que fui al retiro. Y con amor eterno te he amado, por lo tanto extendí sobre ti mi misericordia. Dios tuvo misericordia de mí, me alcanzó en ese retiro. Confesé a Jesucristo como Señor de mi vida y empecé a caminar en una relación personal con Él. Cuando regreso del retiro, por supuesto, ¿verdad?, mi papá está levantado de la cama del hospital porque casualmente también, ¿sí?, un cristiano, pariente nuestro, familiar nuestro, tío mío, fue a orar por él al hospital. Y en el hospital recibe al Señor y sana de la cirrosis. Es que se sana de esa enfermedad. Mis hermanos podrán verlo de otra forma, ellos más pequeños tal vez, pero tuvieron también esas experiencias y empezamos a caminar una vida diferente. No todo se solucionó rápido, por supuesto, ¿verdad? Y muchas cosas podría añadir al testimonio, pero Dios llegó a nuestra vida. Jesús entró de una manera a nuestra casa en la cual ahora mi mamá decía, ahora, porque también era bautista y para los contextos, ¿verdad? Iba a una iglesia presbiteriana y para los contextos, pues obviamente era una iglesia mucho más conservadora, ¿sí? Mucho más de lo que hoy se puede tal vez ser en algunos casos, ¿verdad? Mucho más, ¿cómo decirles? Más tranquilo en todo sentido.
y yo me convierto en un movimiento pentecostal carismático. Entonces empecé a creer en las lenguas, empecé a creer en orar por los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces mi mamá así como que se fue de ser ni chicha ni limonada, porque no estaba ni en una ni en otra, ni era de un lado ni del otro, por las dos vertientes de la casa, ¿verdad? Sino que ahora se fue a una herejía. Ahora se fue a un mensaje totalmente desviado. Pero Dios ahí hizo una obra que empezó a marcar mi vida. Ese amor, empecé a experimentarlo, esa misericordia, obviamente me alcanzó. Y yo quiero leerles lo que dice, para cerrar la crónica de Manasés, lo que dice el verso 15. Dice: quitó además del templo del Señor los dioses ajenos y el ídolo y todos los altares que había edificado en el monte del templo del Señor y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Luego reparó el altar del Señor y presentó en él sacrificios y ofrendas de paz y de alabanza, y ordenó a Judá servir al Señor y Dios de Israel. Amén. Lo que veo yo en Manasés, como lo vi en mi vida, es que Dios escuchó en un momento determinado mi oración. Tal vez mi oración no era directa, no era una cuestión donde yo supiera qué era lo que estaba pidiendo, pero yo estaba pidiendo un cambio. Yo estaba pidiendo algo que verdaderamente le diera significado a mi vida. Venía de un hogar que no le encontraba pies y cabezas. No le encontraba pies y cabezas, no le encontraba yo sentido a mantener una relación donde los papás no se llevaban bien, donde el papá abandonaba a la mamá por semanas, ¿verdad? Para irse a gastar tal vez lo que había juntado en meses en cuanto a dinero, y después regresaba sin ni un centavo, ¿verdad? A hacernos la vida de cuadritos, ¿verdad? Por la parte de la curva, ¿verdad? Alcoholismo, en la curva de la depresión, ¿verdad? Y hacer estragos en la casa. O sea, era una cuestión donde yo decía: ¿qué esperanza le puede dar esto a un niño, a un joven? Luego, ir viendo, ¿verdad? Que eso iba lastimando y erosionando cada vez más la familia, lo que uno anhela y sueña, ¿verdad? Porque decía: yo sí quiero ser alguien, quiero estudiar, quiero ir a la universidad, pero por otro lado no sentía o no tenía ese incentivo, no tenía esa motivación, ¿verdad? Que te da tal vez el apoyo de los papás, por ejemplo. ¿Sí? Entonces tenía una oración, tenía una petición, que cuando conocí al Señor la pude formular de la manera correcta, la pude formular, ¿verdad? De forma que pudiera ya también presentarla delante de Dios en esos años, cuando era apenas adolescente. Le pude pedir al Señor, le pude orar a Él que me sacara de esa angustia y que le diera un propósito a mi vida. Y como dice aquí acerca de Manasés, no solo oyó su oración, sino Dios respondió la oración. Dios respondió la oración. Cuando pude ministrar en el funeral de mi papá, yo pude decir estas palabras: papá vivió 54 años sin Dios, sin Cristo y sin esperanza, ¿sí? Del lado de las tinieblas, sirviéndole al diablo. Pero en su gracia y en su misericordia Dios lo alcanzó, lo tomó, y de los 54 a los 79 años Dios le permite vivir 25 años sirviéndole a Dios, siendo fiel a Dios, sirviendo con todo su corazón, predicando su palabra, predicando el evangelio. Y esa diferencia que sucedió con él, gracias a Dios, a mí me pasó a los 17 años. A los 17 años de edad yo pude encontrar al Señor. Y ahora ni siquiera llegué a los 25 para decir los 54, pero ya llevo muchos más años sirviendo a Dios, viviendo para Él, que los que viví sin conocerle a Él. Y le doy la gloria a Dios. Amén, aleluya. Con amor eterno te he amado.
por lo tanto te prolongué mi misericordia. Y esa es la palabra que Dios me da para tu vida hoy. Ese es el mensaje que quiero dejarte hoy en tu corazón. Manasés no solamente se arrepintió, no solamente se convirtió. Alguien que en la mayoría de los que son narrados, ¿verdad?, sus historias en el libro de las crónicas y de los reyes, dice, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y así se murieron. De repente hay uno que hizo lo recto ante los ojos de Jehová y ese entonces terminó bien su camino. Hubo uno que empezó bien y terminó medio mal. Pero Manasés, que dice que excedió toda la maldad que incluso hicieron sus padres, excedió toda la maldad incluso de los pueblos que no conocían a Dios, que eran los dioses paganos, en el día que tuvo un encuentro con el Señor. Quizá porque estaba encerrado, quizá porque ya no tenía su palacio, ¿verdad? Porque había sido despojado de todo, porque lo llevaron encadenado, quizá en un momento de prueba, en un momento difícil, en un momento de escasez. Pero ahí el Señor usó eso para extender su misericordia sobre él. Porque fue por la misericordia de Dios que él fue llevado cautivo y fue angustiado. Amén. Porque en esa misericordia de Dios él encontró a Dios otra vez. Él encontró al Dios de sus padres, dice la Biblia. Y en esa conversión que él tiene, sucedieron milagros. Porque muy pudo haberse quedado convertido, pero prisionero. Muy probablemente se pudo haber quedado convertido, pero ahí, ¿verdad? Allá en Asiria, bajo el dominio del rey de Asiria. Pero no, el Señor hizo algo, trajo restauración. Dice que le restauró nuevamente su reino, lo devolvió otra vez a su trono. Y en ese nuevo caminar, en esa nueva vida que Dios le proporciona, ¿verdad?, él empieza a hacer lo correcto delante del Señor. Tanto así, dice que ahora, si antes era el pervertidor, ¿va?, del pueblo, porque incitaba a todo el reino de Judá a que hicieran lo malo, ahora su vida servía para decirles, miren, hagan lo correcto, sigan a Dios. Predicaba a Dios, si lo podemos decir de esa manera, ¿sí? Encarecía al pueblo a que pudiera caminar delante de Dios. Así que eso es lo que Dios quiere para tu vida. Eso es lo que Dios ha hecho en la vida de muchos de nosotros. Dios quiere que en algún momento determinado te encuentres con su amor, te encuentres con su misericordia. Y al encontrarte con ese amor y esa misericordia, puedas tener delante de Él un momento de humillación. Una humillación que te permita pedirle a Él que cambie tu vida, que cambie tu situación, que cambie tus circunstancias, pero sobre todo que cambie tu corazón. Y nuestra oración durante muchas semanas ha sido que Dios te responda esa oración, sabiendo que Él lo hace porque te ama, sabiendo que Él lo hace porque quiere mostrarte su misericordia, sabiendo que Él quiere responder tu oración. Dice la Biblia en el capítulo número 2 del libro de los Hechos, verso 36, cuando el apóstol Pedro está predicándole a toda aquella multitud que se había reunido en el día de Pentecostés allá en Jerusalén. Él termina su momento, su mensaje con estas palabras: sépalo bien todo el pueblo de Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, todos sintieron un profundo remordimiento en su corazón y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, para todos los que están lejos y para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. Amén. Si Dios te está llamando hoy, si tú sabes que necesitas este arrepentimiento, esta conversión, porque Dios te está llamando,
Yo te ruego con todo mi corazón que no dejes pasar más tiempo, que no dejes pasar más oportunidades. Yo te voy a invitar a que cierres tus ojos por un momento y que escuches esta canción, que escuches este canto con tu corazón, y el llamado que hoy te está haciendo el Señor, tú puedas responderle en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.